mañana. Gloria a Dios, amén. Y aquellas que quizás no llegaron a tiempo, pues esta mañana pues le decía que hoy se conmemora, ¿cierto?, el Día de la Mujer, pero es como un recuerdo de aquellas mujeres que lucharon, aquellas mujeres que se enfrentaron y hasta murieron por ese esfuerzo de poder reclamar sus derechos. Pero qué bueno que cada uno de nosotros pueda tener esa identidad como mujer. Ser mujer es todo en la vida. Somos la creación más sublime que Dios ha podido crear. Somos lo que todos quieren imitar. Somos las que inspiramos para muchos y la guía para otros. Somos la personificación del amor, que en sí mismos somos simplemente mujeres. Por eso, sé valiente y levántate. Reclama cada promesa de Dios a tu vida. Amén, iglesia. Y vamos las mujeres nosotras mismas a darnos un aplauso en este día. Amén. Porque somos mujeres valientes, guerreras. Amén. Y las mujeres de la unción tienen un privilegio, ¿una qué? Particularidad, que somos mujeres de fe. Amén. Amén. Estamos rodeados de cipotes hombres. Óyeme, si tú tienes a tu hombre al lado, míralo y dile: cipote hombre tengo. Amén. Karen, dile: cipote hombre tengo. Pero él va a decir: qué bella mujer tengo. Amén. Oye, aquí está mi esposo: cipote hombre tengo. Mira eso. Vente para acá, pastor. Gloria a Dios. Esto, mira, ve. Mira este papi chulo que tengo aquí. No, Dios es bueno. Amén, iglesia. Así que espero que a todas las mujeres nos inviten a algo hoy. Amén. Yo me dejo invitar. Empiecen por su pastor. Amén. Yo me dejo invitar. Sí, a almorzar, a cenar, a lo que usted, hoy no por la dieta, amén, a lo que sea. No importa que tengas tu invitación a almorzar, a todas tres voy. Amén, iglesia. Vamos a escuchar la palabra. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies y podamos orar por nuestro pastor, por esa palabra que hoy es traída a este lugar y sé que va a cumplir un propósito. Señor, gracias te damos por el pastor Ernesto. Gracias por cada palabra que durante estos días de devocional aprendimos, Señor. Padre, bendecimos su vida y declaramos que esa palabra hará rema en nuestras vidas, Señor, y cumplirá un propósito por el cual hoy va a ser expuesta. Y declaramos que hoy contamos con tu favor, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno, amén. Y es bueno contar con la misericordia del Señor. ¿A cuántos nos ha pasado alguna vez que hemos dicho qué bueno contar con esta persona? Amén. ¿Usted ha valorado el tener a alguien al lado alguna vez? Y ha dicho: oye, qué bueno que yo pueda contar con la amistad, qué bueno que yo pueda contar con el amor de esta persona. Y parafraseando un poco a Jesús, como él mismo enseñó, si nosotros que no somos buenos, que no somos perfectos, sabemos dar buenas cosas, cuánto más será poder contar con el favor del Señor, ¿verdad? En esta mañana quiero cerrar un poco, si de esa manera lo puedo decir, lo que fue toda esta semana. ¿Desde cuántos estuvieron esta semana en los devocionales? Espero que usted se haya edificado, espero que haya sido de bendición para su vida. Y espero también que haya valido la pena el trabajo y el esfuerzo por reunirnos en este lugar para edificarlo en la verdad del Señor. A lo largo de toda esta semana estuvimos conversando sobre una gran verdad. Somos el pueblo de Dios. Pero, ¿qué implicaciones tiene para nosotros declarar que somos el pueblo de Dios? Regularmente el amor humano expresado en los mejores términos tiene una fecha de caducidad. Eso de que te voy a amar para siempre tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Porque ese te voy a amar para siempre regularmente pasa por estados de crisis y muchas veces esas crisis debilitan ese amor. Y si no lo extinguen, en la mayoría de las veces lo colocan en crisis.
Y muchas veces esas crisis se convierten en heridas permanentes. Y regularmente esas heridas permanentes son tan difíciles, casi que imposibles de recuperar, si no las sabemos llevar al Señor, si no las sabemos rendir al Señor. El inicio de todo este conversatorio, si lo podemos llamar así, tiene su génesis en el Génesis. A Dios le interesó relacionarse con el hombre desde un comienzo. Él creó, dispuso de toda una creación multiforme, llena de su manera de presentar la gracia, en tal forma que así como podemos ver una hormiga, podamos ver una jirafa, ¿verdad? La gracia de Dios reflejada en su creación permitió que su imagen puesta en el hombre le permitiera al hombre salir en una condición que yo siempre he dicho muy honrosa que Dios le dio al hombre, y fue: ve y ponle nombre a todo lo que yo he creado. Esa construcción teológica que está ahí en el Génesis no nos está hablando de una historia literal con la que a veces hemos querido entender que fueron 6 días y que las cosas ocurrieron como están literalmente en esa narrativa, sino que esa narrativa escoge de alguna medida resumir todo el amor de Dios en que lo que Él hizo era bueno, pero que en gran medida eso grandemente bueno que Él creó, nosotros no lo hemos sabido valorar, no lo hemos sabido utilizar, no hemos sabido ser mayordomos de eso que Dios creó. Ahora luego usted podría pensar que humanamente a usted le pueden dar 1, 2, no sé, 3, 4 oportunidades, pero no sé cuánto podríamos pensar que podrían durar las oportunidades de la gente que en derredor podría decir que nos ama, para indefinidamente seguir dándonos oportunidades y oportunidades y oportunidades. ¿Por qué todo esto? Porque el hombre en un momento determinado de la historia, y la mujer, a propósito de la mujer, ¿verdad? Que hoy conmemoramos, más que celebrar su día, conmemoramos unos acontecimientos que ocurrieron en sus luchas de reivindicación, y que Dios las bendiga, pero que Dios las bendiga entendiendo que no son iguales al hombre, tampoco inferiores. Esa es una estupidez del feminismo y una tarupidez del machismo, ¿verdad? Dios hizo al hombre y a la mujer, a cada uno como un ser indiviso, único, con cualidades y condiciones que le hacen ser especial, interdependientes, no dependientes, no complementarios el uno del otro. A mí no me completa nadie, a mí solo me completa Dios. Lo que me falta a mi vida solo lo puede completar Dios. Lo que le falta a la vida de una mujer solo lo puede completar Dios. Por eso cuando nosotros ponemos la responsabilidad sobre un hombre y una mujer de completar nuestra vida para ser feliz, usted está escribiendo unas crónicas de una muerte anunciada para el fracaso. Pero eso lo hablamos otro día. Amén. Termino ahí la conmemoración del Día de la Mujer. El hombre y la mujer son puestos por Dios en un lugar de privilegio. Le decía en días anteriores que nos pudiésemos preguntar si ha habido un hombre o una mujer que llegasen a ser más ricos que lo que Adán y Eva pudieron tener. Y creo que usted y yo concluimos a lo largo de todos estos días de devocional que es imposible, al menos desde la construcción de fe de lo que nos está intentando decir la palabra. Si un hombre y una mujer no logran comprender que la dimensión de su mayor felicidad se la puede dar Dios, en vano empezará un camino de búsqueda que finalmente lo van a llevar a un fracaso, a una ruptura, a un rompimiento de esa posibilidad de ser feliz. No puedo repetir todo lo que estudiamos, pero condensar lo más importante de todos estos días es que llega un momento en que ese propósito de Dios y su humanidad, y la humanidad y su Dios, se rompe. Y se rompe en un momento dramático, porque cuando comen del fruto, en esa construcción, sigo insistiendo, teológica y tan profundamente espiritual, cuando comen del fruto ambos, lo primero que se descubren es desnudos. Y en nuestra falsa piedad y en esa falsa religiosidad nuestra y en esa sexualidad retorcida que tenemos,
la sexualidad ha sido demasiado manoseada y sobre todo estereotipada con que la desnudez regularmente es vergonzosa o que si algo de desnudez podemos mostrar regularmente es pecado, en fin. Pero lo que la gran pregunta que Dios le hace al hombre y a la mujer en el Génesis 1 y en 2 y 3, cuando están en toda esa narrativa, y usted lo puede leer en casa, Dios le hace una gran pregunta al hombre y a la mujer y les dice: ¿quién les dijo que estaban desnudos? La pregunta. Y vuelvo, insisto, esa pregunta ha sido respondida de miles de formas, la mayoría de ellas errada, porque ha sido respondida, vuelvo, insisto, desde nuestra concepción de la sexualidad, manipulada, hipócrita, ¿verdad? Porque estamos adultos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos disfrutado de nuestra sexualidad? Pero se convierte en un momento de nuestra vida, en algo que intentamos manejar, esconder, porque algunas cosas de ellas parecieran no ser de alguna medida buenas. Y la religión llega y enfatiza sobre eso y pervierte todavía mucho más el tema de la desnudez. Y Dios le pregunta al hombre: ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? La primera pregunta que Dios les hace. Porque lo que primero Adán y Eva hacen es que nos escondimos porque estamos desnudos. Y Dios se sorprende y dice: pero si yo los hice perfectamente desnudos. ¿O usted cree que le faltó a Dios ponernos ropa? Se le equivocó en el diseño de la perfección de Dios, que necesitábamos ropa para poder ser perfectos. Es una respuesta que solo yo le dejo ahí la pregunta hacia dónde vamos, pero ¿dónde inicia el favor de Dios? Pudo haber sido un Dios que nos hubiese dejado irnos de esa experiencia salvífica inicial, desnudos, intentando cubrirnos con hojas de parras, que es lo que el hombre en primera instancia hace, y diga: nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son como hojas de parra, intentando cubrir nuestra fragilidad, nuestra incapacidad. Esas hojas de parra que Adán y Eva, y que la teología y la tradición muestra allí con unas hojitas como de trébol puestas, son la persistencia humana desde un comienzo de creer que separado de Dios puede ser algo o alguien, y que en sus propias fuerzas puede idear un mecanismo para protegerse. Y de las cosas que Dios más quiere es que podamos ir a Él con rostro descubierto, y por qué no con el cuerpo descubierto, si así nos relacionábamos con Él. Dios caminaba en el fresco del jardín del Edén y el hombre y la mujer estaban desnudos. No había vergüenza, no había pudor. De alguna medida puedo decir esto. Dice: bueno, pastor, ¿y todo esto qué tiene que ver con contar con su favor? Que justamente el favor de Dios empieza a manifestarse en ese momento de ruptura en el que el hombre manifiesta su independencia y su necedad por creer que puede lograr por sus propios medios ser uno como Dios. Y usted recordará la pregunta sospechosa del mal, y es que con que Dios te ha dicho, ya lo vimos en estos días. Y hay una ruptura entonces entre un pueblo que es creado para disfrutar de la presencia de Dios, para andar con el favor de Dios, a uno que empieza su camino queriendo lograr su propio favor y su propio destino lejos de Dios. Esa reflexión va a estar a lo largo de toda la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación va a ser ya no que nos hemos hecho hojas de parra o de laurel o de lo que fuera, sino que vamos en algún caso a construirnos, por ejemplo, una torre de Babel. Y esa torre de Babel es la nueva manera de cubrirnos y de sentirnos que podemos ser nuestro propio Dios. O cuando Caín y Abel tienen esa ruptura como hermanos y la identidad se fractura de entender que el otro es semejante a ti, que el otro es igual a ti, que el otro puede ser agradado por Dios, pero que está allá en nuestro corazón creyendo que podemos tomar las mejores decisiones para Dios sin buscarlo, sin consultarlo,
y viene el dolor, y entonces Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano está clamando por justicia. ¿Dónde está tu hermano? Yo qué voy a saber dónde va a estar mi hermano. Cualquier realidad a la que hoy vivimos es rara. A mí qué me importa lo que el otro viva, yo tengo que ver cómo yo me echo para adelante. Suficiente tengo con mis cosas como para que Dios me ponga encima, que yo tengo que ver qué hacemos como comunidad y como pueblo. Y todo ese proceso va siendo progresivo, y Dios manifiesta su gracia, y ya no coge unos animales y los sacrifica, sino que va a construir un arca, por ejemplo, ¿verdad? Y esa arca van a ser los nuevos vestidos en los que va a intentar otra vez Dios cubrir esa ausencia de reconocimiento de que requerimos volver a Dios a rostro descubierto para poder entender que el favor de Dios siempre ha estado sobre nosotros y que la misericordia de Dios ha estado sobre nosotros. Yo le he dicho esto muchas veces, le he dicho a Jonathan en innumerables ocasiones frente a innumerables circunstancias, le he dicho: no importa los desastres que puedas hacer con tu vida, yo voy a estar siempre ahí. Hasta que Dios me dé vida, voy a estar ahí, pero tú tienes que aprender a mirar cómo tu propia vida crece en tu relación y en tu dependencia con Dios. Dicho, yo voy a estar ahí, voy a dar, no sé qué desastres vayan a poder ser, he vivido bastante ya, y a veces digo: Dios mío. Pero recurrentemente le digo, cuando vuelve y otra vez me miente y se esconde y dice que tengo miedo, y construye con mentiras y con un montón de cosas o de parra para cubrirse, le digo: no tienes necesidad de hacer eso. Ahora imagínese usted si yo, que soy malito, ¿verdad?, logro tener esa comprensión de amor. Imagínese el corazón de Dios persistiendo a lo largo de la eternidad de lo que llevamos de historia, diciéndonos: quiero que entiendas que cuentas con mi favor. Amén. Pero ¿cómo poder abrir el tiempo? ¿Cómo poder abrir el corazón? ¿Cómo poder abrir la vida para entender que contamos con su favor? Si lo que más queremos es ser autónomos e independientes de Dios. Lo que más queremos nosotros demostrarnos a nosotros mismos es que podemos con nuestras fuerzas lograr los mejores resultados y los mayores éxitos de nuestra vida. Le decía en un mensaje anterior, recapitulando, que el año anterior habíamos dejado algunos temas allí ya conversados, que la experiencia de Lot, recordarán, en su ego y en su afán de ya no caber con el favor de Abraham, le lleva a con la mirada a escoger lo que él creía que era su mejor destino. Y lo leímos en la escritura, dice que él, Lot, iba creciendo, ¿cierto? Y se iba multiplicando. ¿Lo leímos o no lo leímos? Iba creciendo, se iba enriqueciendo o no se iba enriqueciendo, se iba volviendo más poderoso o no, y toda su riqueza, pero todo lo que iba teniendo, todo lo que iba acumulando, lo iba separando cada vez más del favor de Dios y lo iba acercando cada vez más hacia Sodoma. Literal lo dice la Biblia, ni siquiera lo tenemos que suponer. Dice que mientras más crecía, más se enriquecía, y mientras su tierra más se hacía grande, y mientras más riqueza y posesión tenía, más él iba acercándose hacia Sodoma. Entonces, la respuesta que tú me puedas dar: oh, mira cómo va mi economía, mira cómo va mi carrera, mira cómo van mis planes, mira cómo van mis éxitos, te lo resumiré, que todo eso que tú puedas conseguir sin el favor de Dios terminará produciendo en tu vida cautividad. Y tendrá que venir el favor de Dios al que decidiste darle la espalda porque ya te creías suficientemente bueno, poderoso o capaz de lograr tus propios buenos resultados. Y entonces tendrá que venir el favor de Dios a sacarte de la cautividad, porque el favor de Dios permanece para siempre. Y aquel Abraham al que Lot le da la espalda es quien tiene que ir y pelear la batalla por él para liberarlo de sus captores. Ahora, ¿cuánto más crees tú que un hombre como Abraham, con todos sus hierros y sus errores, pudo ir por amor a buscar a su sobrino
¿cuánto más crees tú que pueda ir el favor de Dios en favor tuyo por buscarte aunque le des la espalda? Poder entender que contamos con el favor de Dios va a estar justamente en esta expresión que fue el centro de nuestro estudio, Éxodo 33, 17. En un momento de la composición de la historia en el que hay la mayor liberación. Y regularmente tengo que decirte que si hay un riesgo para el ser humano es experimentar la gracia y la misericordia de la salvación de Dios. Porque mientras tú te sientes débil, tú te mantienes cerca de aquello que te puede sostener. ¿Están conmigo aquí? Es como el niño, ¿verdad?, que está aprendiendo a caminar. Mientras sus primeros pasitos tú lo puedes tomar, él ahí va, resiste, pero tú lo logras tener. Pero cuando ya él siente que puede, así se vaya a dar los golpes, él no va a querer que... ¿Nos pasó con nuestros hijos o no nos pasó? Yo tuve uno que tenía un hijo aquí, como por 5 años no se le quitaba. Eso yo decía, Dios mío, tenía como un tercer ojo aquí. Y no le gustaba que lo agarraran, no le gustaba que lo... No, él quería ir, corría. Una cosa impresionante. Dijo, ¿cómo me ayudas a predicar? Y toda esa experiencia es la experiencia nuestra con Dios. El pueblo de Israel ha salido de la esclavitud, ha salido de la cautividad. Dios lo ha liberado. Y Dios le está entregando una promesa dada a nosotros en este año. Yo te bendeciré, yo te prosperaré, yo te ensancharé. Oye, por aquí están dormidos. Yo te bendeciré. Voy a darles otra oportunidad. Yo te bendeciré. Pero ¿qué ocurre cuando tú recibes esa palabra en debilidad? Tú, amén. Bueno, aquí no, pero creo que todos están muy fuertes. Pero regularmente, amén, y lo tomas y lo abrazas. Y mientras te vas sintiendo, como decimos aquí, que te vas empeluchando, ¿verdad? Y te va, llega un momento en que ya dices, como que contar con Dios. No, ok, ya el tiempo no me alcanza, ya no puedo, ya no logro llegar, ya la llamada que te dice, oye, no te hemos visto, es que no entienden, eso va a ser en otras iglesias, yo sé que aquí no. Esto es para la gente que nos ve en las redes y necesita oír este mensaje, ¿verdad? Así que hay una experiencia de Dios salvando a su pueblo, mostrando su favor y su misericordia, y están en esa gran declaración. Entonces, ahí en Éxodo 33, 17, ocurre un diálogo, como esos diálogos que regularmente nosotros tenemos con Dios, en el que Moisés está hablando con Dios y Dios le responde lo siguiente. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Dice, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. La experiencia de este pueblo es que hay un Dios que nos está manifestando su amor día tras día, recordándonos que hemos hallado gracia y favor. Pero desafortunadamente la experiencia que estudiamos estos días era que pareciera que no entendemos que el favor y la gracia de Dios está basada en un aspecto de relación, de entender que somos un pueblo creado para alabanza y gloria de su nombre. Escúchame, Dios está interesado en que tú tengas una vida extraordinaria, sobreabundante, que ríos de agua viva corran de tu ser, pero Él necesita ser tu fuente. No tu dinero, no tu riqueza, ni tu posición, ni tu sabiduría, ni tus capacidades. Te repito, Él necesita ser la fuente de tu río. Y no porque Dios no conoce mis ocupaciones. ¿Dónde estabas tú cuando Dios realmente estaba ocupado? Poniéndole límites al mundo por el cual caminas. Ese va a ser el diálogo con Job, ¿verdad? Cuando Job pretende mostrarse como que es
más inteligente que Dios. Gracias a Dios, diga, aquí en la opción no hay así. Y Job pretende mostrarse más inteligente que Dios y racionalizar con Dios y decirle, bueno, Dios, mírate, es que tú tienes que pensar en esto, que yo me quiero esto y que yo quiero lo otro, tú sabes mis sueños y yo estoy trabajándole y echándole duro y así como Dios, ¿sabes cómo Dios te mira cuando tú te pones en esa, verdad? Tú lo has experimentado. Es Dios mirando y lo escucha y lo deja hablar y al final le dice, Job, ya te callas, vas a guardar silencio, ahora escucha. Cuando todo ese montón de basura que estás diciendo no existía, porque tú no eras ni un grano de tierra en el universo, Señor, eso no se puede poner en la Biblia. Bueno, entonces ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía los límites al mundo, verdad? Eso suena más bonito, pero es lo mismo, ¿verdad? Sí. Cuando tú no eras ni un soplo de aliento de vida, que yo estaba fundando el mundo sobre el cual tú estás parado, ¿quién me daba mis clases de cómo yo tenía que hacer las cosas? Porque nosotros pretendemos alinear el favor de Dios a nuestra imagen y semejanza y no buscar el favor de Dios conforme Él necesita dártelo, porque su favor va a fluir de la mejor manera, porque Él conoce tu pasado, tu presente, y lo mejor es que Él conoce tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque tu futuro es Él. Amén. Tu futuro no es tanto por lo que te afanas. Vuelvo, insisto, toda la casa, el carro, por lo que tanto te afanas, cuando viene un momento de dolor y de quebrantamiento, no te puede mostrar favor. O ve cuando tienes el corazón vuelto una etcétera, y ve y abraza el carro y el carro consuela. Ayuda. O ve y abraza una columna de la casa. Oh, casa, 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 ayuda. O agarra la chequera. Agarra la chequera, agarra el sueldo, agarra el trabajo, agarra la empresa, empresa. A ver qué va a pasar. Y si eso te resuelve las fracturas de vida, tendríamos que dejar de predicar. Tendríamos que dejar de anunciar a Dios. Porque gente con galerías llenas de méritos propios, de los que nosotros estamos lejos de haber alcanzado, reconocimientos del mundo, con dineros, han terminado con el favor de muchas cosas materiales, pero sintiéndose lejos del favor de Dios. Y muchos que han podido experimentar el favor de Dios justo al borde de morir, usted los ve anunciando el nombre de Dios, diciendo, si no hubiese llegado Dios a mi vida en el momento de mayor crisis, yo hubiese quitado mi vida, me la hubiese quitado. Y es lo que muchas veces el pueblo de Dios no entiende. Creemos que el favor de Dios está en los graneros que se aumenten. Creemos que el favor de Dios está en las riquezas, en los sueños que se cumplan. Si el favor de Dios fuera que solo tus sueños se cumplieran, lo que José pasó no hubiese tenido sentido. ¿Están conmigo aquí? O sea, si solo la materialización de los sueños para tu vida fuera el plan de Dios, todo por lo que José pasó no hubiese sido necesario. Pero estoy seguro que los sueños de los cuales Dios había inundado el corazón de José cobraron sentido en medio de las crisis, de la cárcel, de la prisión, de la cisterna, porque él entendía que el favor de Dios estaba sobre él. Tú no puedes sobrevivir a algo como eso si tú no abrazas el favor de Dios. Iglesia, este 2020 Dios te quiere bendecir, vuelvo y lo digo. Y si usted no quiere la bendición de Dios, 1-800 Ernesto se lo recibe, ¿verdad? No, es que esta no es una prédica contra la prosperidad, es una prédica para que alcances la verdadera prosperidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Moisés acaba de decirle a Dios, mira Dios, tú acabas de abrir el mar rojo, acabas de derrotar a los egipcios, acabas de sacarnos de Egipto, pero eso ya dejó de ser. Y muchas veces tú crees que la experiencia de Dios se agota en un solo milagro que ocurra en tu vida.
vida y no es así. No se agota el favor de Dios en un solo milagro. Cuando crees que por un solo milagro ya puedes ir e irte de la autonomía y gozar en tu autonomía y en tu independencia y separarte de Dios, entonces ocurrirá lo que el Señor todo el tiempo le advirtió al pueblo de Israel, y era que si tú apartas de ti, de tu corazón, mis palabras, entonces todo ese montón de enemigos que has derrotado en mi nombre van a hacerte cautivo. Cuando tú crees que has vencido la depresión, cuando tú crees que has vencido la soledad, cuando tú crees que has vencido el dolor, cuando tú crees que ya has salido de un estado de crisis y piensas que no va a volver a ocurrir y que ya tienes lo suficiente para enfrentar todo lo que te pueda pasar, será la gran mentira de Satanás una vez más repitiéndose en tus oídos, con que Dios te ha dicho que si tomas vas a morir. No, te vas a hacer como Dios. Va a ser una vez más el enemigo tentando a tu corazón, intentando que no hagas lo que Moisés hace. Moisés reconoce que Dios ha hecho grandes cosas, que le ha mostrado su favor, pero que ya no importa lo que ha pasado, es más importante lo que viene, y que si Dios no va con él y con el pueblo, ni un paso van a dar. El favor de Dios no es cuánta tierra y misericordia y leche y miel tú puedes alcanzar. Les decía en estos días también que nadie está poniendo en tela de juicio tu salvación. Yo no te estoy hablando que vas a perder tu salvación. Moisés fue salvo, tan salvo que solo Dios sabe dónde está su cuerpo. Lea la Biblia y usted va a ver ahí. Pero usted sabe qué pasó, porque en un momento determinado Moisés no entiende y en sus propias luchas hace lo que no es correcto. Solo pudo ver desde fuera la tierra prometida. No se perdió. No se perdió. Yo no te estoy diciendo este mensaje de hoy para decirte que tu vida o tu alma va a perderse. Estoy seguro que no lo va a hacer. Pero ¿de qué te sirve la salvación si solamente desde lejos vas a poder ver las bendiciones a las que Dios quiere que tú puedas entrar gracias a su favor? ¿O acaso no es eso lo que ofrece ahí afuera el sistema? Muchas cosas que pudieran parecer la tierra de bendición, pero que no lo son. Finalmente concluíamos que si algo podíamos nosotros entender es que Dios tiene un deseo muy fervoroso, y es que podamos entender que somos su pueblo, que somos sus hijos. Y terminar este ciclo de discipulado o de devocionales tiene que pasar por la experiencia del mismo Jesús. Los evangelios nos cuentan de muchas maneras, Mateo 3, versículos 16 y 17, que Jesús va a vivir un momento muy especial en su ministerio. ¿Cuántos creen que desde que Jesús nació sabía que era hijo de Dios? Le hice una pregunta muy difícil. Mire lo que pasa aquí en Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. 2 veces va a ocurrir esto en el Testamento Nuevo o en la Nueva Alianza, como lo queramos llamar. Y la otra va a ser en la transfiguración. Ustedes recordarán que en estos días estudiamos eso también. Aquel momento de transfiguración en el que Jesús, delante de 3 de sus discípulos, se muestra en su gloria. Elías y Moisés están al lado de él. Es la reafirmación de este anuncio que dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿A cuántos nos gustaría escuchar de Dios decir: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en quien me he complacido? ¡Qué anuncio maravilloso! Es un anuncio fantástico, porque
es un Dios que está retomando, escuche esto, lo que el Génesis 1 anuncia. Si usted lee Génesis 1, dice que todo lo que Dios iba creando, que todo lo que Dios iba haciendo, lo declaraba como bueno, y no solamente bueno, sino que era muy bueno. Pero va a ir un momento de la historia en que todo se va a poner como tan complicado, tan difícil, en que a Dios le va a pesar el hombre. Va a decir, cuánto me pesa este hombre que le ha pasado, porque ha perdido tanto y se ha alejado tanto de mi favor. Y en medio de todas esas luchas de cientos de miles de años, llega un momento en el que se vuelve a oír la voz de Dios audiblemente diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y podríamos pensar que ese anuncio sobre la vida de Jesús se agota solo en Jesús. Pero si creemos al Evangelio y creemos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces esa complacencia de Dios como hijos e hijas está derramado sobre nuestra vida también. Pero ¿cómo podemos caminar en la complacencia de Dios si seguimos insistiendo que podemos ir y hacer nuestra vida separado de Él? Si algo Jesús anuncia cotidianamente es: yo no he venido a hacer mi voluntad. Y no solamente en los momentos difíciles, cuando lo quisieron hacer rey, cuando lo quisieron levantar, y yo no he venido para eso no es la voluntad de mi Padre. Estudiamos las tentaciones en el desierto, ¿recuerdan? La primera: si tú eres el Hijo de Dios. Y justo eso pasa después que Él ha vivido este momento. Escúchame, no es que Dios haga sobre tu vida una obra grande, manifieste su favor y su misericordia, cuando automáticamente el enemigo va a quererse robar y va a quererse de alguna medida meter en el plan de Dios, entorpecerlo y llevarte a creer que han sido tus fuerzas y no Él. Como cuando dice: Señor, si tú me sacas de esta situación financiera. ¿Alguna vez hemos orado así? Señor, si tú me sacas de esta situación financiera, si yo logro resolver esta situación financiera, si yo logro vencer esta economía que va tan mal, entonces yo voy a darte primicias, diezmos, ofrenda, voy a llevar al pastor a comer, lo voy a llevar a pasear, lo voy a bendecir, lo voy a pedir, Señor, y a la familia, y Señor, eso, wow. Y yo me imagino a Dios diciendo: ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Están diciendo. Y los ángeles aplauden y vitorean y dicen: santo, santo, aleluya. Viene la respuesta de Dios. Y entonces viene un corazón que ya no quiere reconocer el favor de Dios, sino que dice: no, finalmente me ayudó. Sí, claro, por allí fue que vino. ¿Cómo no lo había pensado antes, verdad? Si aquí estaba la solución, por aquí era que yo debía haber hecho, por aquí era que, oye, ¿cómo yo no había pensado en eso? Tonto, porque no había venido la mano del Señor a revelártelo. Por eso no lo habías podido pensar, ¿lo entiendes? Y viene el grave problema. Mi hijo, me complazco, te bendigo. Pero bueno, entonces viene el enemigo: si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor dice: espérate un momento. Mi Padre acaba de decir que yo soy su Hijo amado, que Él se deleita en mí. Yo no puedo creer que el ego tenga que llevarme a creer que yo soy quien me sostengo y quien me alimento. No, si Dios me tiene aquí, Él va a cuidarme, Él va a velar por mí. Y le pranda y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo dependo no de mis necesidades, no dependo de mi fuerza, no dependo incluso ni de lo que yo crea que puedo hacer a través de Dios, sino dependo de lo que Dios me mande a hacer.
He ahí mi hijo amado, los de la unción, las hijas amadas, en ese favor y en esa bendición del Señor. Qué lindo, qué belleza familia, corazón. Estamos tan bendecidos por Dios. El favor de Dios. Y escuche esto, porque es el punto principal de esta mañana. Si Jesús necesitó ser afirmado y afianzado en el favor de Dios, ¿cuánto más crees que tú y yo necesitamos ser afianzados en ese favor? Si Jesús, que era el mismo Dios, vive la experiencia de escuchar desde los cielos: mi hijo, mi hija amada, mi favor va a estar contigo. Porque eso no era una boca como cuando a veces le dices a alguien: voy a orar por ti, voy a ver qué hago por ti, y no has terminado de decirlo cuando ya te olvidaste de hacerlo. Yo creo que no hay frase más mal usada por los cristianos que voy a orar por ti. Te voy a llevar en mis oraciones, no oras ni por ti mismo. Te quiere orar por alguien, cuando se lo diga: ven, vamos a orar enseguida. Señor, bendice a mi hermano, guárdalo de lo que no lo dejes para después, hágalo enseguida. Y al menos le cumplió en eso. Ya si no le cumple la invitada a almorzar o lo demás, ya él le responderá al Señor, pero por lo menos le cumplió con la parte más importante. El favor de Dios fue lo que Jesús enseñó y ministró a sus discípulos. Cuando Pedro lavaba sus redes, lo recordarán, lo único que quedaban eran sus fuerzas fallidas, sus redes vacías, sus fuerzas quebradas. Pero la mirada y el favor de Dios estaba atento a aquel pescador que aparentemente estaba en fracaso. Quizás hoy tu experiencia puede no ser la de Pedro, pero no implica que no nos pueda llegar. Una como la de Zaqueo, en la que tenemos todo, tenemos riqueza, pero no tenemos el favor de Dios. Porque si pensamos que solo la experiencia salvífica de Dios tiene que ver con nuestra economía, no hemos entendido absolutamente nada. Porque si solo lo que creemos es que Dios necesita que nuestras cuentas y nuestros saldos dejen de estar en rojos para que se pasen a números que sean favorables, no hemos entendido nada. Con buena suerte y con un buen inversionista y puesta una plata en algunas acciones, tú podrías hacer eso en un día, pero eso no cambiaría tu vida, eso no cambiaría tu realidad. Podría llegar el contrato por el que tanto has pedido, podría llegar el trabajo perfecto con el que tanto has soñado, pero si decides separarte del favor de Dios, todo eso solo te llevará a cautividad. Solo te llevará a cautividad y va a ser la gran travesía del corazón humano. Con que Dios os ha dicho que lo necesitamos todos los días, con que Dios os ha dicho que necesitamos congregarnos, con que Dios os ha dicho que necesitas leer la Biblia, con que Dios te ha dicho que necesitas orar, buscar su presencia, con que Dios te ha dicho todo eso. Mentira, no, tú puedes solo. Tienes tus títulos, tienes tus capacidades, tienes tus amigos, tus relaciones, tú tienes todo, tú puedes hacerlo todo. No necesitas oír que el favor de Dios te dice: eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero ¿qué provoca la complacencia del corazón de Dios? Y lo veíamos a lo largo de todos estos días. Dios, escúchame, no necesita que su corazón se complazca porque le des dinero. Mío es el oro, mío es la plata, te lo recuerda el Señor. Yo no te estoy dando este largo mensaje ya seguramente para algunos, para terminar convenciéndote de que tienes que diezmar o tienes que ofrendar. Si el amor de Dios no te convence con eso, no hay mensaje que pueda hacerlo, ni pretendo hacerlo. Lejos está de mi corazón tener siquiera como un punto de este mensaje, llevarte a esa conclusión. Lo que menos me importa es eso.
Porque tú puedes poner tu dinero incluso para adorar a falsos dioses. Es la experiencia del becerro de oro en el desierto. Y podemos levantar un gran becerro aquí, pero no estar adorando a Dios si creemos que lo que necesitamos es solo traer finanzas. No solo necesitamos traer finanzas, porque Dios las requirió para levantar su tabernáculo en el mismo desierto. Pero en el mismo desierto donde esas finanzas levantaron un tabernáculo, también en ese mismo desierto levantaron un becerro. Entonces todo tiene que ver con la inclinación profunda de nuestro corazón a creernos que podemos ser dioses de nuestro propio destino, dioses de nuestro propio camino, escoger nuestra manera de adorar. Y Dios no quiere que tú escojas la manera de adorar. Dios quiere que tú lo adores porque Él te escogió para alabanza de su nombre, de su gloria. Y habiendo sido escogido para eso, tú y yo caminamos con el favor de Dios. Escúchame, el perdón de Dios precede todo. Y quiero ir terminando con este punto. Porque a veces pensamos que necesitamos caminar buscando el favor de Dios porque Él nos perdona. Yo quiero que tú sepas que Él ya te perdonó. Desde antes de la fundación del mundo, te anoto a pie de página, ya tú eras amado, ya tú eras amada. El perdón de Dios precede a todo. La religión nos enseña todo lo contrario, que tenemos que convertir el camino de búsqueda a Dios en un camino de perdón y de vuelve a perdonar. No, el camino del Evangelio es un camino que nos lleva a buscar el favor de Dios. Y ese favor de Dios está predecedido, ya anticipado por su perdón. Ya caminamos perdonados. Porque si no lo hacemos, si no lo creemos, entonces convertimos la búsqueda del favor de Dios en una religión anquilosada, sin sentido, aburrida, llena de solo mandamientos: no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero nunca la posibilidad de esperar que la presencia de Dios se haga manifiesto, porque nunca ningún sacrificio va a ser suficiente. Nunca tus fuerzas serán suficientes para agradar a Dios. ¿Ves? El perdón precede a cualquier incluso confesión. No es que hayamos amado a Dios, pues que Él nos amó. Tú me estás escuchando. Él te amó primero. Este no es un mensaje para convencerte de que tú tienes que amar a Dios para que Él te ame. No, Él ya te ama. Solo que está anhelando que tú puedas oír esa voz en medio de todos tus problemas, tus dificultades. Por eso Jesús, en medio de ir al Calvario, pudo declarar: que no se haga mi voluntad sino la suya. Porque si la suya cuenta con su favor, todo irá bien. Todo irá bien. Moisés entendió esa gran verdad. No importa cuánto me esfuerce, no cuánto hagamos, cuánto vayamos, cuánto trabajemos, éramos esclavos y solo lográbamos cansarnos. Si me dedico a decirte que tienes que hacer esta regla y esta otra regla y esta otra regla y esta otra regla para obtener el favor de Dios, vas a terminar frustrado y cansado. Yo no te estoy diciendo eso. Solo oye la voz de Dios, pero óyela en tu corazón de verdad. Ábrele el corazón a Dios. Deja tu dureza de corazón. Deja de seguir creyendo que te puedes seguir poniendo hojas de parra para presentarte delante de Dios acomodándote. No, te engañas tú mismo. No va a ocurrir. El favor de Dios es la plenitud de Dios que precede confesión de pecado, arrepentimiento, todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiero terminar con esto. Tú estás escuchando esa declaración. Quiero que medites en ella. Ojalá esta semana, en medio de tu no poder buscar a Dios un minuto, en medio de tu no tener un tiempo para arrodillarte o para abrir la escritura o para creer que todas las cosas en tu agenda son
primordiales antes que Dios. Cuando tu corazón te haga creer esa verdad, cuando tu soberbia y tu necedad te haga pensar que te puedes levantar y tener todo el control de tu día sin el favor de Dios, recuerda que de tal manera Dios te amó que Él entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo. Él no esperaba, escúchame, que tú lo amaras. Él te amó. Qué lindo es ese favor. Pero no basta solamente con que su amor te haya sido declarado, que su favor esté sobre ti. Él quiere que tú vengas y disfrutes de ese favor. Él quiere que tú puedas experimentar ese favor. Él anhela que ese favor cubra tu gloria, cubra tu vida, cubra tu esperanza, pero también tus dolores, tus quiebres. Empezamos estos mensajes hacia el año pasado y comenzamos este año diciéndote que acampar en las promesas de Dios es mucho más que recitar un versículo de memoria o pegarlo en la nevera o en las paredes o en la parte de atrás de tu carro, donde te lo quieras pegar. Habitar en las promesas de Dios es permitirle a Dios crear en ti un corazón distinto, un corazón que le reconozca, un corazón que le anhele, un corazón que le busque, un corazón que sea capaz de decirle como Moisés: si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover. Si yo no logro escuchar que yo soy tu hijo amado y que te complace todo lo que estoy haciendo, yo no podré ir al desierto. Yo no podré hacer nada. Porque Jesús era Dios y Él ha podido ir al desierto a enfrentar todos los desafíos. Pero Él necesitó primero escuchar que su padre le decía: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Porque cuando tú sabes que el amor del Padre está sobre ti, que lo diga Jonathan, o que lo digamos cualquiera de nosotros como hijos. Eso lo cambia absolutamente todo. Dios es un Dios trino, es amor. Dios no sería amor si fuera Él solo, porque el amor solo se puede experimentar en comunidad. Amor si no hay comunidad es ego. Amén. Si Dios no expresa su favor y no lo derrama, sería un Dios ególatra, solo ensimismado en sí y en sus propios anhelos y proyectos de ti. Pero Dios no quiere hacer eso. Quiero que te pongas sobre tus pies allí donde estás. El Evangelio no se trata de que recibas a Jesús en tu vida. Escucha esto, el Evangelio se trata de que Jesús te recibió en la de Él. Amén. Nos han enseñado todo el tiempo: recibe a Jesús para que el Evangelio se trata de que tú abras los ojos y cuando los abras digas: oh, ya Jesús me había incluido en sus planes, en sus propósitos, desde antes de la fundación del mundo. Tú cuentas en los planes de Dios. Lo que quiero que podamos entender es que el favor de Dios está esperando para desparramarse sobre nosotros. Y el clic para que eso ocurra es que tú puedas reconocerte hijo de Dios, hija de Dios. Y reconocerte hijo e hija de Dios es renunciar a tu independencia, a tu autonomía, a tu capacidad, a tus propios yo puedo sin Dios. Pueda este 2020 ser un año en el que recuperes esa necesidad de Dios en tu vida. Que puedas volver a escuchar la voz de Dios audiblemente ahí en tu corazón, decirte: eres mi hijo, eres mi hija. Necesito disfrutar de esa comunión contigo.
Te doy gracias, Señor, porque tu favor ha estado sobre nosotros siempre. Hubiese yo fallecido, muerto, hubiese sido desaparecido, no hubiese prosperado, no hubiese ocurrido nada bueno con mi vida si no hubiese gozado del favor de Dios. Permítenos, Señor, volver en sí, en nosotros, y recuperar ese sentido de ti, Señor. Permítenos abrir nuestros ojos y nuestros oídos y saber que todo aquello que estamos construyendo, edificando, todo aquello por lo que tanto nos esforzamos, si no está bajo tu favor, terminará siendo para cautividad y dolor de nuestras vidas, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a vencer esa autonomía, esa independencia, Señor. Ayúdanos a morir a ese yo que sigue creyendo que podemos ser dioses lejos de ti, gobernando nuestra propia vida, Señor. Que tu perdón nos recuerde que no podemos vivir sin tu amor, Señor. Que por más que acumulemos, que por más que alcancemos, nada de ello podrá darle a nuestra vida sentido si no te tenemos a ti, Señor. Llévanos con bien en el resto de esta semana. La ponemos en tus manos y te pedimos que el glorioso Espíritu Santo de Dios traiga a nuestra vida sabiduría, revelación, libertad para poder experimentar tu palabra, y que ella traiga a nuestra vida verdad, y que esa verdad nos haga libres, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Cuídense, les amamos. Nos vemos el miércoles.